Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a quienes nos están acompañando a esta hora a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy me acompaña el profesor Juan Pablo Paz. Él es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca y con él vamos a referirnos a la situación del río Cauca. Profesor, bienvenido a Perspectivas. Muchas gracias, Pilar, y espero poder llenar las expectativas en torno a una temática tan interesante que hoy en día pues alerta a todo el país por todas las situaciones, no solamente que están sucediendo en Antioquia, sino que suceden a lo largo de la cuenca del río Cauca, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Sí, profesor, precisamente las últimas noticias relacionadas con lo de Hidroituango, con la situación que se está presentando allí, se dice que afecta el río Cauca. ¿En qué lo está afectando? Específicamente en Hidroituango, pues lo afecta sencillamente porque este tipo de ecosistemas artificiales, como son los embalses, generan un trauma al río, es pasar de aguas que van en corriente a embalsarlas. Eso pues de una u otra manera altera las condiciones físicas, químicas y biológicas de esos ríos, pero adicionalmente el solo embalsar un territorio pues también está, cubriendo una serie de ecosistemas de importancia. En este caso, como en Hidroituango, está más o menos 4.700 hectáreas de bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas que se vienen protegiendo desde el Instituto Alexander von Humboldt en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, que son ecosistemas que poco a poco se han ido acabando, pero que son fundamentales dentro de la estructura biótica del país. Profesor Juan Pablo, usted se refirió a los embalses. ¿Qué es un embalse y cuál es su funcionamiento? Bueno, un embalse es una estructura que se hace para poder manejar agua embalsada, valga la redundancia, que bien puede ser para producir energía, bien puede ser para riego o bien puede ser para equilibrar los caudales evitando que algunas zonas se inunden. Esas estructuras pues obviamente se hacen a partir de cálculos de ingeniería, no solamente desde el punto de vista de la presa que se va a instalar en la zona, sino de la infraestructura natural de la roca donde se va a anclar ese tipo de estructura de presa. Pues obviamente los embalses normalmente tienen como 4 componentes muy fuertes. Uno es el sistema de entrada de agua, ¿sí? La casa de máquinas, la presa y las zonas por donde uno sacaría el agua, ¿sí? En cualquier eventualidad que pueda suceder. Lo que pasa es que uno lo que hace es aprovechar la forma de los cañones del territorio para poder poner una presa y de ahí para allá tratar de que el río se detenga. Esa es un poco la idea. Eso le iba a preguntar, ¿cómo afecta la construcción de un embalse el cauce de un río? Muchísimo. Es cambiar toda la estructura biótica, o sea, la parte de vida, la parte física, química y biológica del río, porque es un río que mantiene corriendo, digamos, hacia la zona donde va, y obviamente al ponerle un freno, es una estructura que va a cambiar de zonas de corriente a zonas estancadas. Entonces cambia toda la estructura. Eso puede afectar mucho la vida acuática, o la afecta muchísimo. Por ejemplo, especies de peces que para un poco mostrarle a la gente, se han visto los salmónidos que crecen, las truchas que van hacia las partes altas de los ríos a desovar. Cuando se encuentran una pared física allí, pues no van a tener por dónde subir. Sin embargo, pues se ha avanzado mucho en las estructuras para mitigar ese tipo de impactos, y ya esas paredes, esas presas, ya llevan unos sistemas para que los peces puedan subir allí. Claro, previo estudio de cuáles son las especies que hay en la zona. Cuando no son esas especies que suban a esas zonas, pues obviamente se altera muchísimo más esas poblaciones. Al frenar el cauce, ¿quiere decir que la desembocadura del río llega ahí?
o el río puede continuar por No, los el río lados? tiene No que sé. continuar, el río tiene que continuar porque de todas maneras los estudios me van a permitir manejar los caudales de tal manera que yo tenga que respetar algo que se llama el caudal ecológico, que es el caudal que requiere el río a partir de esa pared, de ese embalse, para garantizar la vida acuática de ahí adelante. Es decir, yo no puedo simplemente poner la pared y atrancar el río y dejar seco el cauce de ahí para allá. Entonces uno empieza a jugar con la modelación hidrológica a partir de los caudales históricos de ese río para poder regular a partir de la presa y los sistemas de vertedero todo ese manejo del caudal que debo dejar salir del embalse para garantizar la vida acuática de ahí hacia donde va a desembocar el río. Profesor Juan Pablo, ¿de cuántos embalses estamos hablando que hay en Colombia? 33 embalses, esos son los que están estipulados en el IDEAM. ¿Y cómo ha afectado esos 33 embalses a estos ríos? Bueno, de diferente forma. De esa manera, pues, no solamente la construcción de la infraestructura como tal, sino que hay que hacer unos estudios de línea base, es decir, cómo están las condiciones del territorio, no solamente las calidades física, química y biológica del agua, sino las comunidades, esos territorios que se van a llenar de agua, ¿sí? Para poder empezar a manejar lo que se llama los estudios de impacto ambiental. Entonces ahí es donde el Ministerio del Medio Ambiente en su momento, que le tocó a Hidroituango, por ejemplo, o el ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es la que otorga los términos de referencia dependiendo del proyecto que yo vaya a desarrollar. O las corporaciones autónomas también encargadas del medio ambiente. Las corporaciones autónomas regionales no tienen injerencias sobre licencias ambientales en macroproyectos, solamente los maneja el ANLA, sí, en este momento. Entonces ya las corporaciones manejan proyectos de menor envergadura, digámoslo así, cuando son de gran impacto como estos megaproyectos de hidroeléctricas, sí los maneja directamente el ANLA. En estos macroproyectos que estamos hablando, profesor Juan Pablo, ¿la comunidad cómo participa? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque creo que las comunidades deben participar. El mismo estudio de impacto ambiental y los temas de referencia dice que a las comunidades hay que socializarles el proyecto que se va a desarrollar en su territorio para ver si las comunidades obviamente ven cómo se pueden afectar o determinar cómo se van a beneficiar, ¿sí? Porque el estudio de impacto ambiental, pues como te digo, tiene unos términos de referencia para ver cómo son las condiciones biológicas, cómo son las condiciones comunitarias, económicas, sociales, para ver cómo se va a mitigar los diferentes impactos que se van a generar una vez, por ejemplo, en este caso de los embalses, se llene el embalse. Los impactos son innegables. Cualquier obra, llámese un embalse, llámese una vía, llámese una planta de tratamiento de agua residual, todo proyecto de infraestructura genera impactos ambientales, unos más altos que otros. Obviamente, en el caso de los macroproyectos como los embalses, los impactos son muchísimo mayores, empezando sencillamente porque vas a cambiar el curso de un agua a una zona embalsada. Ahí ya hay un grave problema. Y lo otro es cuánto vas a llenar de agua, cuánto territorio vas a llenar de agua y qué se va a perder allí, qué vamos a inundar. Si hay unos bosques importantes que se van a inundar, qué comunidades están allí que tienen que indemnizarse para sacarse de las zonas y llevarlas a otros sitios para que desarrollen sus proyectos de vida. Es decir, hay todo un engranado de redes. Hay un contexto muy grande todo lo que hay alrededor sí. de un proyecto, y entre más grande el proyecto, pues más grandes serán las afectaciones. Correcto. Vamos a nuestro primer corte de promocionales y ya regresamos con el profesor Juan Pablo Paz para hablar sobre lo que está pasando con el río Cauca, específicamente en Hidroituango. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombia, la Seccional Sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320.
Regresamos a Perspectivas. Hoy estamos hablando con el profesor Juan Pablo Paz, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. La situación del río Cauca, específicamente vamos a tratar en esa parte del programa lo que está pasando en Hidroituango. ¿Qué pasa con el río Cauca allí, con el embalse que se estaba construyendo en esa parte del departamento de Antioquia? Yo creo que hay que contextualizar un poco desde dónde viene el proyecto de Hidroituango. Hidroituango no nace a partir de la emergencia que es inminente, no lo digo yo, lo dice la Procuraduría General de la República, dice la Procuraduría Ambiental, delegada ambiental para ese tipo, lo dice el Ministerio del Medio Ambiente. Lo dicen las comunidades. Lo dicen también. las comunidades, obviamente. No he escuchado la palabra de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, al respecto, que me pareciera que es una entidad que debe, de una u otra manera, tiene una área, la parte ambiental, me parece importante. Sin embargo, ¿qué está pasando allí? Es decir, cuando se empieza a hacer los estudios de prefactibilidad y de factibilidad respecto a estos tipos de proyectos, como se hace en muchas partes del país para ese tipo de proyectos. Estamos hablando, por ejemplo, de la hidroeléctrica del Patía, ya se piensa y el proyecto ya va muy avanzado, etcétera, ya aquí en el sur del Cauca, y las comunidades ni siquiera sabían de eso. Entonces esos proyectos empiezan a plantearse desde mucho tiempo atrás. Obviamente hay una empresa como EPM, que es una empresa muy fuerte a nivel internacional, ni siquiera nacional, está aparte del Ministerio del Medio Ambiente, y muy seguramente inversionistas que son del orden regional, como la Gobernación de Antioquia, o del orden nacional, que puede ser el mismo gobierno, o de orden internacional, que son inversionistas que bajo el modelo económico que se está manejando toda la parte de desarrollo hidroeléctrico en el mundo, pues hay gente que viene a invertir acá. ¿Qué ha pasado con Hidroituango? De una u otra manera los antecedentes no los digo yo, lo dicen los medios de comunicación, periodistas muy serios. O sea, para poder llegar a tener ese proyecto, pues hubo que generar un proceso social muy complejo, todos lo sabemos, ¿sí? Pues mataron muchísimos líderes comunitarios en la zona. No estoy diciendo que sea EPM, no estoy diciendo que sea el gobierno, pero obviamente aquí se mueven muchos intereses. Muchos intereses, y ante los intereses, pues obviamente hay que desplazar gente. Dicen los estudios que había muy pocas familias en la zona de inundación. De pronto es cierto, porque un bosque seco tropical, como en esa zona, en un cañón, pues no amerita posibilidades de habitar en la zona, ¿sí? Sin embargo, muchos de los 12 municipios afectados, o que se iban a afectar o que se están afectando, pues empezaron a estar en contra de ese proyecto, porque ya hay antecedentes de proyectos hidroeléctricos en el país. Es decir, no es Hidroituango, es Salvajina también, que está sobre el Cauca, que tiene un pasivo social, económico y ambiental grandísimo, que no se ha podido devolver a la gente y al territorio después de 30 y pico de años de construcción. Hoy se sigue la gente pidiendo la reivindicación a esos daños que se han hecho allí, pero en Hidroituango también va a pasar lo mismo. Es decir, entonces ahí salió un movimiento muy fuerte, que es el movimiento Ríos Vivos, con la compañera Isabel Zuleta, pues, que ha venido liderando con otros, gente de la zona, a tratar de impedir que se construya la hidroeléctrica, pero de todas maneras, esos esfuerzos tan grandes de esa comunidad, bajo los modelos económicos, pues obviamente a veces son aniquilados, digámoslo así, y la obra se construye. Claro, profesor, precisamente todo proyecto tiene costo-beneficio. Correcto. ¿Cuál sería el costo, que ya lo estamos viendo, y cuál sería el beneficio de Hidroituango? Cuando se vende el proyecto, de acuerdo a lo que uno estudia en la página de EPM, porque está en la página web de EPM, pues es un beneficio muy grande, porque se va a generar energía para el país. El 17.1% de la energía del país lo va a generar Hidroituango. Y eso es muy importante en un modelo de desarrollo al que le ha apostado el país. Modelo que requiere muchísima energía. Además, nosotros vendemos energía a otros países, entonces esa es una muy buena posibilidad. Ahora, eso en contraste con lo que va a pasarle a la comunidad es gravísimo también, y eso también hay que evaluarlo. No siempre uno tiene que valorar los daños tangibles, ¿sí? Sino tiene que valorar los daños intangibles. Las comunidades que vivimos sobre los ríos, todos, no creo que no haya una comunidad que viva sobre ríos o esté cerca a un río. Claro. Somos comunidades anfibias, así las he venido llamando yo, porque tenemos un relacionamiento con el ecosistema. En el caso, por ejemplo, de las comunidades afro sobre el río Cauca, en la zona de Salvajina, tiene un relacionamiento permanente con el río. Lo mismo sucede con las comunidades antioqueñas
De esos 10 o 12 municipios que están allí, con Caucasia, etcétera, tienen un relacionamiento, viven del río. El río les provee la parte económica, son pescadores, Claro. son mineros artesanales, ojo con eso también, porque la gente dice, aquí hay minería. Pero hay Evaluemos minería. el tipo de minería. Claro, hay minería ilegal, pero también está esa minería artesanal, que es ancestral, etcétera. Exactamente. La gente se mueve por el río, ¿sí? Es decir, tenemos una cultura hincada en el río, como comunidades anfibias. Entonces, es digamos, el efecto es muy fuerte. Claro. Es incalculable y eso, la gente dice, no, eso no les pasa nada, pásenlos a otro sitio, ubíquenlos en otro sitio, démosles agua aquí, sí, pero es que es como cuando tú estás en tu casa, has hecho un gran esfuerzo en tu casa y llegan y te sacan de su casa porque van a pasar una carretera por la mitad de tu casa. Entonces ahí es el Claro, impacto y muy además hay un fuerte. sentido también de pertenencia de las comunidades hacia lo que usted dice, que es el río, que es fuente de agua Y fuente de vida. y de vida. Imagínate, es la vida de ellos, es el río. Claro. La vida de todos es el río. Si nosotros no tuviéramos ríos, no tendríamos la posibilidad de vivir en las ciudades. ¿Sí? Había un viejo amigo que decía, es que no sé por qué no han construido las ciudades en el campo. Y uno se ponía a pensar un poco en todo esto. Claro. Profesor, retornando al tema de Hidroituango, ¿qué puede pasar allí entonces con el río Cauca? Porque es preocupante y nos preocupa a nosotros también aquí en el departamento del Cauca, que el río que nace aquí, que es uno de los principales ríos del país, tenga esa situación que hoy se está viviendo. Bueno, esa situación se dio por un efecto que nadie se lo esperaba. Es decir, la estructura se empezó a hacer y todo, había un canal de desviación para el cauce del río mientras se construía la presa, ¿sí? Y hubo un derrumbe en la zona de ese canal de desviación. Entonces no había por dónde sacar el agua y entonces el río empezó a llenar el embalse. El río empieza a llenar el embalse, pero resulta que la presa no se había terminado. Entonces faltaban unos metros para terminar la presa y el río era la carrera entre el cauce que iba subiendo en el embalse y terminar la presa. Entonces obviamente lo que tocó que hacer fue, en primera instancia, sacrificar, digamos, la casa de máquinas. Es decir, tratar de sacar agua por la casa de máquinas, llenar la casa de máquinas para poderle ganar tiempo al río, para poder subir la presa hasta lograr lo que se conoce como vertedero, ¿sí? Entonces, eso fue una cosa loca. Contra el Además tiempo. porque el río sigue su cauce. Claro, el río sigue su cauce y necesita salir, entonces obviamente se sacrificó la casa de máquinas, digámoslo así, o el espacio donde van las máquinas, que eso nunca se debía hacer, pero pues eran emergencias. De hecho, EPM envió a la ANLA 4 situaciones, 4 posibilidades de manejar en ese momento la emergencia, porque se taponó la salida original del río. No original, la que tenían alternativa para construir. Entonces, Claro. por alguna parte tenían que sacar el agua. Entonces le presentó 4 alternativas, después cerraron una compuerta, después cerraron la otra, lograron culminar la presa y la gente dice, nos salvamos porque obviamente el agua ya salió por el vertedero. El vertedero es para que salga agua, pero para que salga agua durante épocas de invierno cuando hay volumen de agua en el embalse. No es que siempre tenga que salir agua por ahí. En este momento está saliendo porque estamos tratando Por de la salvar. circunstancia que se está Usted presentando. se puede imaginar lo que son 20 millones de toneladas de una infraestructura que se hubiera podido ir ahí. O sea, ¿había podido caer todo eso? El desmonte, a la gente habla del desmonte de Hidroituango, pero si en la eventualidad que no hubieran tenido que manejar esa emergencia y sacrificar, digamos de alguna manera, el río durante unos días o unos meses, eso, es decir, es lo económico por lo ecológico, Claro. ahí eso lo definirá Y la ahí surge Procuraduría. inquietud, ¿se necesitaba Hidroituango? Esa es una pregunta que hay que hacerle al modelo económico que estamos manejando en el país. ¿Se necesita energía? Seguramente sí, porque eso es de las energías más limpias, pero de un impacto, claro, las energías nucleares, las termoenergías son mucho más costosas y más impactantes que la hidroenergía que se está trabajando. De hecho, tenemos 33 embalses en el país. En el Cauca tenemos 2, ¿sí? Que es Florida 2, que maneja el Cauca en la parte alta, y Salvajina, que son 30 kilómetros de largo, 1,5 kilómetros de ancho, 150 metros de profundidad, con un impacto ambiental, pues que en este momento no lo podría evaluar ya después de muchos años y no sé cómo habrá sido, se ha recuperado el río, hay pesca, etcétera,
pues las comunidades siguen, por ejemplo, muchas siguen sin energía estando al lado de un embalse. Eso es paradójico, pero pasa en Colombia. Bueno, ya regresamos con ustedes, vamos a nuestro segundo corte promocionales y vamos a retornar sobre la importancia que tiene los ríos alrededor de las comunidades. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombia, la Seccional Sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, con el profesor Juan Pablo Paz, a quien le agradecemos estar aquí en Perspectivas hablando sobre este tema de Hidroituango, sobre la importancia también que tiene los ríos. Como hemos dicho, los ríos son fuente de vida, fuente de agua, pero también fuente de energía. Y el río Cauca, en ese orden, ha sido también fuente para hacer embalses aquí en el país. ¿Cuántos embalses tiene el río Cauca? Que yo conozca, con el de Hidroituango, 3. 3. ¿Por qué el río Cauca se facilita o es preciso para hacer embalses? Porque la cuenca hidrográfica me permite tener entre la cordillera occidental y la cordillera central unas zonas donde se encañona el río. Y esos son los sitios propicios de esos cañones, primero porque los usos del suelo están restringidos para procesos de desarrollo agropecuario, ¿sí? Y segundo, porque me permite, a través de la estructura geológica, de la formación geológica de esos ríos, de esa cuenca, de pronto poder tener mejor anclaje de las infraestructuras, ¿sí? Entonces se busca, la parte geográfica que acompaña el río Cauca. Y algo muy importante que se me olvida, que es fundamental, es la caída en el cañón, es decir, cuál es la pendiente de ese cañón desde donde nace hasta donde desemboca. Por ejemplo, ¿por qué se hizo un Hidroituango? Se pensaría la gente en Antioquia. Además, por la zona montañosa, porque pues hubo que sacrificar bosque seco tropical, que me parece gravísimo, pero adicionalmente porque tiene una caída de 800 metros en el cañón. Entonces 800 metros en una infraestructura de esas te da una propiedad física muy importante, que es la gravedad, a través de la cual yo mando el agua por gravedad y no tengo que bombear, etcétera, sino que la embalso, la bajo por un tubo, muevo máquinas o muevo si es una Francis, una Pelton, lo que sea, muevo la energía y ese caudal vuelve al río, ¿no? Sí, que esa es una cosa el caudal no se pierde. Yo muevo la infraestructura de hidroenergía y ya vuelvo ese caudal a ese río a ser parte normal del cauce. ¿Qué pasa con el río Magdalena también? ¿Sirve también para estos embalses? En la parte alta sí, tenemos obviamente Betania, que perdió vida útil. ¿Qué es vida útil? Los embalses, cuando se construyen, en la parte de los cálculos que se hacen, porque los ríos llevan sedimentos, los embalses van a recibir sedimentos. Entonces, esos sedimentos que se van acumulando desde la cola del embalse hasta la zona de la presa, pues van llenando el embalse de sedimentos. Muchas estructuras tienen salida de esos sedimentos, otros no los tienen. Y en ese sentido, cuando se llena de sedimentos, el embalse va a perder vida útil. Esos son cálculos que hacen los hidrólogos. Dice, vea, este embalse puede durar 50 años produciendo energía, porque en 50 años, de acuerdo a los estudios de sedimentación, pueden colmatarse y dejan de producir. Betania tuvo un problema gravísimo. La vida útil de Betania se acortó en el río Magdalena por una sencilla razón: la avalancha del río Páez. El río Páez llevó muchísimos sedimentos en el año 94 a esa zona, entonces perdió vida útil. Si tenía 50, quedó en 25, quedó en 30, no sé el valor, no estoy muy seguro, pero perdió vida útil. Entonces tocó hacer el quimbo para poder generar el equilibrio sobre el río Magdalena, con todos los problemas que generó el quimbo desde el punto de vista social, ecológico, político, económico. Entonces ahí compensa. De ahí el río Magdalena hacia abajo se abre a través de un valle donde las cordilleras están muy lejanas, entonces no tenés la posibilidad del río Cauca, que es encañonado. Claro. Ahí está la gran diferencia de esa parte de geomorfología o de fisiografía
para poder definir dónde yo construyo embalses. Bueno, la situación de Hidroituango también sirvió como para rescatar esa conciencia social y conciencia ambiental que hay alrededor de los recursos naturales, y más cuando estamos hablando de un cambio climático. ¿Cuál sería el futuro que tiene el río Cauca frente a esta situación que se está presentando en el departamento de Antioquia? El río Cauca hay que empezarlo a ver como un gran sistema. Nosotros no podemos solamente verlo en Antioquia, o verlo en el Valle del Cauca, o verlo en el eje cafetero. Nosotros tenemos que ver el río Cauca también en la zona del Cauca. El Cauca tiene un documento que es el documento COMPES, no recuerdo el número 3922, creo que es, sobre la cuenca alta del río Cauca. Esos documentos COMPES no pueden ser cantos a la bandera. Yo creo que esos documentos COMPES direccionan la política pública para el manejo de esos ecosistemas tan importantes, en este caso del Cauca, y las corporaciones autónomas tienen que empezar a trabajar conjuntamente, la Corporación Autónoma Regional del Cauca con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con las corporaciones del eje cafetero, que es la Corporación del Quindío, de Risaralda. Del recorrido del río. Claro, a todo lo largo del río, porque es que no podemos solamente ver el río ¿Por Cauca, partes? sí, por partes, es una cuenca muy importante y en ese sentido tenemos que verlo integralmente. Los impactos que se generan en el departamento del Cauca, sí, por ejemplo, la ciudad de Popayán. La ciudad de Popayán genera uno de los impactos más importantes que tiene el río Cauca en la cuenca alta, y es que nosotros arrojamos todas las aguas residuales de nuestra ciudad y de los diferentes municipios que están sobre la cuenca del Cauca en la parte alta directamente al río, porque no tenemos planta de tratamiento de agua residual. Es decir, Salvajina hace las veces de Petar para Popayán en este momento. Es recibe todas las aguas residuales, por eso en Salvajina, como hay producción piscícola, en épocas de verano que se baja el caudal, la parte piscícola se ve afectada por problemas bacteriales, por ejemplo, en los alevinos, etc. Claro. Entonces mire que el problema de la papa en las zonas altas, es una de la ganadería, concientización general que hay que tener para es una problemática del mismo desarrollo. Ajá. Es una vaina que hay que empezar a mirar. Los cañeros del norte del Cauca que utilizan agua, pero son monocultivos. Entonces en ese sentido hay que visualizar un poco cómo se está usando el río, o para qué se está usando el río, y en especial el territorio, porque es que el río Cauca es el receptor de los acontecimientos de la cuenca. Todo lo que pasa en la cuenca se recepciona en el río. Yo no hablo de la contaminación del río Cauca, yo hablo de la contaminación del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico se está contaminando, y se está contaminando porque hay problemas de precipitación, por cambios climáticos, hay problemas en la escorrentía porque en los sistemas productivos se arrastran, por ejemplo, diferentes insecticidas, fungicidas en la papa, ¿sí? Entonces sedimentos, todo eso hay que empezar a manejarlo. Manejar esto no es fácil, por eso tenemos que empezar a generar pilotos pequeños para poder decir, mire, esto lo podemos ir sumando, ir generando y mirar cuáles son las políticas de las corporaciones. Cuáles son los planes de desarrollo de los departamentos en torno, por ejemplo, el Cauca es Cauca Cuidador de Agua. ¿Cómo eso se está articulando a la Corporación Autónoma, a la CBC? A las políticas públicas que hay en todo, no solamente la parte ambiental. Claro, para mí puede ser muy importante para un alcalde es importantísimo una microcuenca, y para el alcalde de al lado donde nace no es importante. O para el alcalde que sigue puede ser otra cosa importante. Entonces, porque los territorios están divididos político-administrativamente. Claro. En la parte ambiental no hay que ver los político-administrativos, es un solo sistema. Ese es mi criterio. Bueno, profesor Juan Pablo, un mensaje muy importante que nos deja hoy aquí en Perspectivas sobre el cuidado del río Cauca, de los recursos naturales, no solamente el río Cauca, sino de todos los recursos naturales, a raíz de lo que está pasando en Hidroituango. Muchas gracias por estar aquí en Perspectivas. Pues agradecerles mucho y tener mucho cuidado con las redes sociales. Ahí no podemos vivir de fanatismos, hay que realmente estudiar las situaciones que están presentando y hay que tratar de equilibrarlas en el buen sentido. Que las comunidades no se afecten, que los ecosistemas no se afecten y que el modelo de desarrollo de pronto es equivocado. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.